Muy buenos días tengan todos ustedes. Me siento muy honrada y agradecida, gracias al doctor Mario Osorio, por su amable invitación. Yo soy Nora Isela Moguel Molina y voy a compartirles hoy esta plática acerca de la evaluación de las calcificaciones. Bueno, las calcificaciones ocupan el 31% de las mastografías de tamizaje. Pueden ser la primera o la única representación del cáncer. Se presenta hasta en el 55% de los cánceres no palpables. Tal vez es el papel más útil de la mastografía porque es capaz de detectar aproximadamente el 90% de cánceres en mujeres asintomáticos, es decir, hasta 2 años antes de que este se vuelva palpable o sintomático. Del 42 al 72% de los carcinomas ductales in situ se presentan con calcificaciones o también en la porción intraductal de un cáncer invasivo y también representan el 29 al 80% de todas las recurrencias de cáncer. Afortunadamente la mayoría son benignas. Es un signo indirecto de procesos patológicos que están ocurriendo en la mama, también procesos fisiológicos que vamos a ver en un ratito. Su frecuencia aumenta con la edad y decidir si son benignas o malignas siguen siendo un verdadero reto para el médico radiólogo. Y todos los esfuerzos para facilitar esta tarea están basados en el conocimiento, es decir, estar actualizándonos constantemente y también en la experiencia. Fisiopatología. Se pueden ocasionar, se pueden producir por acumulación de secreciones de mucina en la luz de un conducto o un acino o en cavidades formadas por alguna lesión. Estas muy frecuentemente son de forma redonda o amorfas de diferentes tamaños dependiendo de la dilatación de la luz en donde estén contenidas y se pueden presentar en carcinomas ductales in situ de bajo grado o intermedio o también en patología benigna como adenosis esclerosante o hiperplasias. Otro mecanismo de producción de las calcificaciones es por material necrótico en la luz producida por procesos malignos que llenan un conducto, en la luz de un conducto. Estas normalmente son de morfología lineal porque siguen el trayecto de un conducto y se presentan en los carcinomas ductales in situ de alto grado. Otras etiologías son por procesos degenerativos, como con las calcificaciones vasculares, por secreciones celulares, como en las mastitis de células plasmáticas, estas calcificaciones secretoras, necrosis por hipoxia, como en el carcinoma, y por trauma, como en la necrosis grasa. ¿Qué método de imagen es útil? Tenemos un arsenal de herramientas para visualizarlas. Vamos a ir desglosándolas una por una. La mastografía es sin duda el estudio de elección y lo ha sido por más de 30 años y sabemos que es el único estudio que ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama, pero tiene la desventaja de la sobreposición de tejido y las mamas densas y sí, su éxito depende mucho de la calidad con la que se tome. ¿Qué necesitamos? Un equipo dedicado a mastografía con punto focal pequeño, con una adecuada distancia entre el fuente y la imagen, magnificaciones y zooms digitales muy utilizados actualmente, un adecuado procesamiento de la imagen, un negatoscopio o pantallas con la resolución mínima necesaria y aprobada para ver un estudio con calidad, baja luz, una luz mate que nos ayude a visualizar en los monitores, la utilización de ayuda por medio de computadora y sin duda los equipos digitales son mucho mejores que los equipos analógicos. Entonces tenemos muchas variables que pueden influir en que nosotros estemos viendo adecuadamente y podamos detectar unas calcificaciones de manera cuando todavía no están asociadas a otros hallazgos. Ahora, los conos de magnificación sin duda mejoran el contraste y la resolución. Se tiene que utilizar por lo menos 1.5 de magnificación con un punto focal de 0.1 milímetros. La mayor distancia entre el detector y la mama reduce el tamaño del píxel y si se combina con un punto focal pequeño, mejora la resolución espacial. Entonces, los conos de magnificación mejoran sin duda la caracterización y son el método más a pesar de todos los avances tecnológicos, los conos de magnificación siguen siendo el mejor método para ver borde, forma y visualización de calcificaciones de muy baja densidad. Las separa del resto del tejido, lo cual nos permite valorar bien su forma y su distribución.
Ahora, hay un artículo de apenas el 2020 en donde dicen si el zoom digital que nosotros podemos hacer en nuestras pantallas, en nuestros monitores, se comparan con los conos de magnificación. Y la conclusión es que el zoom digital es comparable a los conos de magnificación para detectar microcalcificaciones siempre y cuando se utilicen procedimientos de imagen optimizados y con nueva tecnología. La exactitud diagnóstica fue muy similar en este estudio. Recordemos que las microcalcificaciones de menos de 200 micrómetros son los que necesitamos ver con los conos de magnificación. Las calcificaciones malignas van entre 50 y 500 micrómetros, o sea, caben dentro de este grupo que son mejor visualizadas con los conos de magnificación. Y las calcificaciones benignas normalmente son más grandes, más de 1 milímetro. Y también el juego de ánodos y filtros también influye en cómo vamos a ver mejor las calcificaciones. Se dice que una combinación molibdeno-molibdeno y rodio-rodio mejora la visualización en los conos, mientras que una combinación molibdeno-rodio puede mejorar el zoom digital. Lo cierto es que personalmente yo prefiero 1000 veces unos buenos conos de magnificación para tener una mayor certeza de cómo es la forma y la distribución de las calcificaciones. La tomosíntesis es bien conocido que reduce la tasa de rellamado, mejora la exactitud diagnóstica, incrementa la detección del cáncer cuando es combinada con una mastografía digital. En este estudio del 2019, la tomosíntesis se demostró que incrementa la sensibilidad y la especificidad de las calcificaciones sospechosas. Esto es más notable en mujeres jóvenes y en las mamas densas, obviamente por la separación en los cortes. Con una sensibilidad de hasta el 93%, la mastografía tuvo un 89% y la especificidad del 88%, mientras que la mastografía tuvo un 75% en este mismo grupo, que sabemos que la densidad disminuye la sensibilidad y la especificidad de la mastografía. La mastografía sintetizada, recordemos que es esta mastografía que se saca a partir de los cortes de la tomosíntesis. También hay muchísimos artículos como que le han estado dando mucho énfasis a el uso de la mastografía sintetizada en la visualización de las microcalcificaciones y hay quienes están a favor y hay quienes están en contra de su uso. En estos estudios que revisé, demostraron que hay una mejor visibilidad de las calcificaciones al comparar con la mastografía digital 2D. Este doctor Freer dijo que puede aumentar la tasa de rellamado porque existe un artefacto de pseudocalcificación, que es este aumento de la densidad en el parénquima o con la unión de los ligamentos de Cooper que hace que puedan parecer que son calcificaciones cuando en realidad son artefactos. Sin embargo, el doctor Zuckerman dijo que lo contrario, que no, que se disminuyen las tasas de rellamado. En este estudio, Tommy, la mastografía sintetizada tiene menor utilidad en detectar microcalcificaciones y carcinomas ductales in situ de 11 a 20 milímetros. Y el doctor Choi dijo que la mastografía sintetizada es similar a la mastografía digital en detectar cánceres calcificados en estadio temprano. Es decir, hay muchos artículos en pro y en contra, pero bueno, ahí va todavía creciendo la experiencia respecto a este método de estudio. Este es un ejemplo de cómo se ven de manera muy clara las calcificaciones en esta mastografía sintetizada, su morfología y su distribución. Y el ultrasonido, su principal desventaja es la variación en sensibilidades, que cada operador dependiente no es considerado una herramienta confiable en la evaluación de microcalcificaciones, pero sí se puede usar cuando existen hallazgos asociados. Esto es en anormalidades ductales, distorsiones de la arquitectura, focos hiperecogénicos que se ven en el 70% de los ductales in situ. Los valores que se demuestran en diferentes artículos son inaceptables para descartar la malignidad. Este es un ejemplo de unas calcificaciones pleomórficas agrupadas en la mastografía que tienen una representación por ultrasonido porque están asociadas a un nódulo irregular y se observan estos focos ergogénicos que corresponden con las calcificaciones visualizadas en mastografía. Con el advenimiento de mejores técnicas de ultrasonido y transductores de mayor frecuencia, sí es posible observarlas, sin embargo, no se pueden descartar malignidad solamente viéndolas por ultrasonido.
Y la resonancia magnética, bueno, Leusovi dice que tiene un valor predictivo negativo del 70% para ver calcificaciones, lo cual no es suficiente para recategorizar de sospechosa a benigna. Más sensible, sin duda, que la mastografía para detectar ductales in situ de mediano y alto grado versus bajo grado. El reforzamiento no masa que conocemos con distribución segmentaria y reforzamiento interno en empedrado se debe a la neovascularización y esto sin duda aporta mucho más datos que una mastografía digital, pero tiene muchos falsos positivos como la condición fibroquística, la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa o los procesos inflamatorios. Pero cuando se trabaja en conjunto mastografía, ultrasonido y resonancia magnética, se obtienen valores muy, muy buenos de confiabilidad. Un ejemplo de una resonancia magnética donde se observa este reforzamiento no masa de tipo segmentario que ocupa casi la mitad de la mama con una curva tipo 2 MZ que es representativo de un carcinoma ductal in situ. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero preguntarnos, estas calcificaciones, si son reales, no son artefactos, no son cruces, no es por la misma técnica de la mastografía digital. Ok, sí es real. Ahora, ¿qué es? ¿En dónde está? ¿En qué parte de la mama? ¿En la grasa, en el tejido glandular, dentro de un conducto, dentro de un vaso? Para ir como guiándonos a ver qué es lo que vamos a seguir haciendo, qué es lo que sigue, qué paso sigue. Entonces, recordar que toda esta anatomía de la mama, de ductos, de ramificaciones, de grasa, de estroma, tenemos que tenerla muy en la cabeza para empezar pensando en dónde están estas calcificaciones y de ahí nos vamos a ir guiando hacia nuestro siguiente paso, como ya dije. Entonces, vamos a empezar a clasificarlas. De acuerdo a su ubicación, las calcificaciones pueden estar en todos lados. Este esquema es muy bonito de este artículo porque nos demuestra que las calcificaciones pueden ser ductales, acinares, en la piel, en los vasos, en sitios de cirugías, en nódulos, en suturas o en los ganglios. Entonces, todo lo que está en la mama se puede calcificar. Y también recuerden algo muy importante, las calcificaciones van tomando la forma de lo que lo está conteniendo. Entonces, si tenemos esto en la cabeza, cuando vemos unas agrupaditas, podemos decir, pues pueden estar en los lobulillos. Si están aún más juntitas, pues pueden estar dentro de los acinos. Si están estiraditas, ramificadas, bueno, gruesas, a lo mejor están en los conductos principales, en los senos lactóforos, o si están más finitas y de más baja densidad, no, pues entonces seguramente ya están en los conductos intralobulares, en la unidad ducto lobulillar terminal. Entonces tenemos que ir imaginándonos esta anatomía para ir dilucidando en dónde se encuentra. Este es un ejemplo de unas calcificaciones secretoras en donde se observa cómo se van ramificando, son gruesas y se van dirigiendo hacia el pezón, pues vamos imaginando que están en los ductos principales. De acuerdo a su morfología, igual, ya voy a ser repetitiva, pero van tomando la forma de lo que los está conteniendo, ¿no? Entonces se ramifican, lineales, pleomórficas, redondas, todas estas van de acuerdo al sitio que los está conteniendo. Y tenemos esta gran subdivisión del BIRATS, que nos divide en típicamente benignas, cutáneas, vasculares, groseras, lineales, gruesas, redondas, anulares, distróficas, de leche de calcio y los de sutura que tienen un valor predictivo positivo del 0%, o sea, son típicamente benignas, y las que tienen morfología de sospecha, que son amorfas, groseras heterogéneas, finas pleomorfas, lineales finas o lineales finas ramificadas, que tienen diferentes valores predictivos positivos que ya las encasillan en morfología de sospecha. De acuerdo a su distribución, igual nos basamos en el BIRATS y tenemos 5 grandes distribuciones: las difusas, regionales, agrupadas, lineales y segmentarias, que van aumentando su valor predictivo positivo, y cuando juntamos valores predictivos positivos de morfología y distribución, podemos ir dirigiendo nuestro BIRATS y nuestra conducta. Estas son las más importantes: morfología y distribución. Las agrupadas son 5 por centímetro cúbico hasta 2 centímetros en ambas proyecciones. Son
son de muy baja probabilidad de malignidad. Las lineales siguen un sistema ductal, el prototipo es el carcinoma ductal in situ de alto grado, las regionales más de 2 centímetros cúbicos o más de un cuadrante, las difusas son, como su nombre lo indica, difusas en todo la mama y se relacionan más con patología benigna, y las segmentarias que sugieren depósitos en ductos y sus ramas, siguiendo la forma anatómica de un lóbulo mamario. Estos son ejemplos de la distribución lineal y la distribución segmentaria. Les voy a poner que son las que tienen un valor predictivo positivo más alto. Estas son calcificaciones de distribución lineal, son puntiformes, algunas de baja densidad y algunas amorfas. Se observan en ambas proyecciones la distribución lineal. Y la distribución segmentaria, que se refiere anatómicamente a la región de un lóbulo y dibuja un triángulo con la base hacia la parte profunda de la mama y el vértice dirigiéndose hacia el pezón. También este es un valor predictivo positivo muy alto. De acuerdo a su densidad, pueden ser de alta densidad, de igual densidad al tejido glandular o de baja densidad. Las de alta densidad se deben a procesos más activos o proliferativos, como secretorios, ¿no? Como las calcificaciones secretoras. Pueden ser homogéneas o heterogéneas. De acuerdo a su tamaño y al número, pueden ser macrocalcificaciones cuando son de más de 1 o 2 milímetros, que por lo general son benignas, y microcalcificaciones que son de menos de 0.5 milímetros, que empiezan a ser más sospechosas. La mastografía es capaz de demostrar calcificaciones de 100 a 200 micras, es decir, muy microcalcificaciones. De acuerdo a su composición, esto es importante, esto es muy importante. Pueden ser de muchas metales, conformados por oxalato de calcio, que son las menos comunes, y los de fosfato de calcio o hidroxiapatita, que son las que se relacionan con malignidad. Las de oxalato de calcio hablan del epitelio benigno y las de fosfato de calcio están relacionadas con ductales in situ o infiltrantes. Esta es una tabla que menciona las principales diferencias entre las de oxalato de calcio y las de fosfato de calcio. Las de oxalato de calcio solamente se ven con luz polarizada. Entonces, si nosotros llevamos una muestra y el patólogo, estamos seguros de que tienen calcificaciones y el patólogo nos dice que no la ven, a lo mejor no la está viendo con luz polarizada y por eso no las ve, porque son de oxalato de calcio, aunque estas se asocian más con patología benigna. En cambio, las de fosfato calcio o hidroxiapatita se ven con la luz estándar y son las que se relacionan más con patología maligna, aunque también se pueden ver en patología benigna. Entonces, un resumen de esto que acabamos de ver. Por lo general, las calcificaciones benignas son grandes, de más de 1 milímetro, bordes son lisos, redondas, son de alta densidad y dispersas en un área grande o bilaterales. Y las malignas tienden a ser más agrupadas, pleomórficas o puntiformes de baja densidad como granos de sal o lineales ramificadas siguiendo el trayecto ductal. Las que no se pueden clasificar en alguna de estas divisiones van a ser consideradas como sospechosas hasta demostrar lo contrario. Voy a presentarles a continuación algunas de las calcificaciones más comunes y también las que tienden a presentarnos como retos diagnósticos, que no siempre son tan benignas, que no siempre debemos de quedarnos con que son benignas o que vemos sospechosas y hacemos más estudios de extensión y resulta que son benignas. Son las que causan como estos dilemas diagnósticos. Entonces, primero las dérmicas, es decir, las dérmicas son dérmicas, están en la piel, pero sí pueden ocasionar algunos errores. Se deben básicamente a obstrucción de las glándulas sudoríparas por foliculitis o espesamiento sebáceo. Son estas clásicas anulares que se encuentran cerca de la piel. Y este es un ejemplo que les traigo, en donde miren cómo se observan en el tercio posterior estas calcificaciones, que hasta podríamos decir con morfología son pleomórficas, ¿no? Miren cómo se observan lineales, de baja densidad, se ven en acúmulos, pero al tomarle una proyección tangencial, vean cómo se proyectan sobre la piel. Estas eran unas calcificaciones cutáneas 100% y no había que hacerle nada más. Las vasculares se deben a la calcificación de la túnica media por depósitos de calcio en las pacientes posmenopáusicas, están muy relacionadas. Hay muchos artículos
que mencionan la enfermedad vascular o el riesgo de cardiopatías, ¿no? Entonces, cuando las vemos así como están en esta mastografía, que son gruesas, que siguen un trayecto, pues es muy fácil decir que son vasculares. Sin embargo, cuando están empezando o se encuentran en vasos muy pequeños, sí pueden generar confusión. Tenemos que estar seguros de ver todo el trayecto del vaso para decir que son vasculares, y sin duda, si nos queda alguna duda de que sean vasculares, las podemos dejar en BIRATS 3. Las distróficas son estas calcificaciones gruesas que se presentan en tejido fibroso del estroma, en necrosis grasa por traumatismo, por cirugía, posterior a la radioterapia, en procesos inflamatorios o adyacentes a los implantes mamarios. Sin embargo, cuando las vemos así, como estas gruesas de alta densidad que parecen piedras, podemos decir, ay, pues es un fibroadenoma en involución. Sin embargo, este es un ejemplo de una calcificación distrófica grande, que si nos vamos solamente por la morfología de la calcificación, en este error de satisfacción de búsqueda, podemos obviar este nódulo que se encuentra adyacente a la calcificación, que condiciona distorsión de la arquitectura. Bueno, esta paciente además tenía conglomerados ganglionares y fue un carcinoma metaplásico con diferenciación condroide. Entonces, también, ojo con estas calcificaciones distróficas. No todas son benignas y tenemos que fijarnos en los hallazgos asociados. Las calcificaciones ductales. Esto, cuando se encuentran en los conductos subsegmentarios o principales, puede deberse a precipitaciones de sales de calcio como el ectasia ductal o las mastitis de células plasmáticas, y son estas calcificaciones que siguen el trayecto ductal. Sin embargo, son gruesas, no son irregulares, o son más bien regulares en su forma y se van dirigiendo hacia el pezón. Pero vean, por ejemplo, en este caso, en donde también están en el conducto principal, se dirigen hacia el pezón, pero el ducto está lleno, asociado a todas estas calcificaciones pleomórficas en el área de distorsión de la arquitectura. Esto es cáncer que está llenando todo el ducto hasta llegar al pezón. Estas otro tipo de calcificaciones son las amorfas, que son estas calcificaciones que no podemos contarlas o determinar su forma, no se ven de tan como en nube o algodonosas que se ven. Tienen un valor predictivo positivo hasta el 25%, pueden deberse a condición fibroquística, pero también a lesiones de alto riesgo o malignas. Estas son unas calcificaciones amorfas, esa sí fue una lesión de alto riesgo. Sin embargo, también son muy parecidas a las calcificaciones en leche cálcica. Acuérdense que las calcificaciones en leche cálcica se encuentran normalmente dentro de quistes. En la proyección cráneo-caudal se observan de esta morfología amorfa, pero al realizar una proyección lateral de 90 grados se observa precipitación con esta forma de tacita de T. Entonces, tenemos que también tomar todas las proyecciones necesarias para descartar o afirmar que sí son de sospecha y las llevamos a biopsia. Las heterogéneas gruesas pueden estar en el estroma mamario, en los conductos, y son estas calcificaciones que parecen piedra, que asemejan también corales y que tienden a coalescer. También tiene un valor predictivo positivo de hasta el 20%. Estas son calcificaciones que se deben llevar a biopsia, pero también se presentan en los fibroadenomas calcificados. Entonces, nuevamente, fijarnos en los hallazgos asociados para decidir qué conducta vamos a llevar con ellas. Las pleomórficas son las de diferentes formas y tamaños, pleomórficas, ¿no? Muchas formas y muchos tamaños. También se conocen como en piedra molida y también tienen un valor predictivo positivo de hasta el 67%. Las lineales finas y ramificadas, pues son estas que forman moldes de calcio de un conducto irregular, de un conducto anormal, de un conducto enfermo. Forman letras X, Y, L, V, en donde se van bifurcando, ¿no? Son estas clásicas del carcinoma ductal in situ de alto grado. Este es un ejemplo de una mastografía con sectores dispersos de tejido fibroglandular, y en esta mastografía no se alcanzan a ver bien que en el cuadrante superior externo, que se ve mejor en este acercamiento, se observan estas calcificaciones discontinuas, irregulares, que se van bifurcando en todo el cuadrante superior externo, y esto fue un carcinoma ductal in situ. Ahora vamos a ver unas situaciones especiales, como la presencia de calcificaciones secundarias a parásitos, como en la filariasis. Con estas tiene
una morfología serpentiforme, como culebritas calcificadas, que bueno, tienen que ser tratadas por infectología, pero sí se pueden presentar. Entonces, también tenemos que revisar bien, no tienen ninguna relación con estructuras vasculares y mucho menos ductales. Las calcificaciones axilares también son frecuentes. Esta es una calcificación, pues como en palomita de maíz, distróficas, de alta densidad, que se debía a un proceso granulomatoso sistémico y se calcifican los ganglios. Y este es un caso también en donde en la mama no se veía absolutamente ningún hallazgo, solo el único hallazgo era en la axila izquierda, en donde se observan estas calcificaciones como amorfas, de algunas de baja densidad. Sin embargo, hay que pensar, cuando no tenemos ningún otro hallazgo en mama, pensar en si la paciente tiene algún tatuaje en el mismo lado de la mama. Se le preguntó a la paciente y efectivamente tenía un tatuaje en el brazo izquierdo. No hay que hacer nada más, es un BRAF 2. Cambios por la quimioterapia. La quimioterapia neoadyuvante o paliativa puede dar cualquier cambio en las calcificaciones, puede desaparecerlas, pueden estar igual, puede aumentarlas, puede pasar lo que sea con las calcificaciones. Este es un ejemplo de una paciente con una quimioterapia paliativa, como observamos que como a través de los años del 17 al 21, las calcificaciones van aumentando de número y densidad. El nódulo disminuyó levemente, su tamaño persiste con la retracción de la piel, pero las calcificaciones aumentaron. Y estos son ejemplos de quimioterapias neoadyuvantes. Vean, este caso es un nódulo con todas las características de cáncer. Se le empezó, también tiene unas calcificaciones pleomórficas y líneas ramificadas en su interior. Se le inicia la quimioterapia neoadyuvante y en el último control se observa que hubo una respuesta, el nódulo desapareció y también las calcificaciones desaparecieron. Esta es otra paciente donde se observa esta zona mal definida, es una zona de distorsión de la arquitectura asociada a calcificaciones igual finas y lineales ramificadas, y después de la quimioterapia neoadyuvante disminuye la densidad, sin embargo el número de calcificaciones aumentó. Entonces pueden presentar de cualquier forma. Recuerden que muchas veces las que desaparecen son las más malignas, y recuerden también que las calcificaciones representan la necrosis. Entonces, igual es una forma de darnos cuenta que la quimioterapia está necrosando el tumor y por eso se aumentan. Es una forma de explicar el aumento del número de calcificaciones después de un tratamiento. Las calcificaciones secundarias e implantes. Esta es una paciente que tenía implantes. Ella decidió quitarse los implantes por ruptura de los implantes y queda este tejido que se ve francamente retraído, a veces con muchas espículas. He llegado a ver de verdad cosas muy espectaculares en cuanto a hallazgos de sospecha, pero se deben simplemente a residuos del implante y de esta retracción que hace la respuesta del tejido mamario hacia esos implantes. También son muy comunes las calcificaciones periimplante por antecedente de cambio de implantes por ruptura. Esta es de la literatura, en donde se observa el implante íntegro y estas calcificaciones como finas, puntiformes de baja densidad adyacentes a la cápsula externa, que representan el bleeding, el trasudado de la silicona a través del implante, que no quiere decir ruptura. Y bueno, ya sabemos las calcificaciones en los ganglios por migración también del silicón de los implantes. Ahora, la necrosis grasa versus recidiva. Este es importante porque no debemos de confiarnos cuando existe un antecedente de cáncer de mama y cirugía conservadora. Sí, todos quisiéramos verlas así, las necrosis grasa bien floridas, bien puestas, que no representan ninguna duda en el diagnóstico. Sin embargo, hay que estar muy, muy, muy cautelosamente, revisar los estudios anteriores para ver, qué era el cáncer, si eran nódulos, si eran calcificaciones. Casi siempre las recidivas tienen que ver, se ven muy similares al tumor primario. Entonces, este es un caso de una paciente que en el 2019 llegó a su control por cirugía conservadora, donde se observa un nódulo radiolúcido en relación a un probable quiste oleoso. Y en el 2021 llega con este mismo nódulo que
sin duda es un cambio por necrosis grasa, pero se observan estas calcificaciones de baja densidad que no eran evidentes en el 2019 y que se observan mejor en este acercamiento y se identifican lineales, ramificadas, pleomórficas que se llevaron a biopsia y fue una recidiva. Entonces, mucho cuidado si aumentan el número de calcificaciones y tenemos duda y es una necrosis grasa atípica, sin duda tiene que ir a biopsia, más con este antecedente. Ahora, la estabilidad de las microcalcificaciones. La estabilidad temporal disminuye el riesgo de cáncer invasor, pero no disminuye el riesgo de carcinoma ductal in situ. La nueva aparición, obviamente, o el aumento de tamaño no necesariamente implica malignidad, porque no nos basamos en el número ni en el tamaño. Nos tenemos que basar siempre en la morfología y la distribución. Y si estas son sospechosas, a pesar de estar estables, las tenemos que llevar a biopsia. Este estudio de Left-Top estudiaron 105 calcificaciones malignas y estas ya se veían en mastografías previas desde 8 hasta 63 meses previos a hacerse el diagnóstico y estuvieron sin cambios hasta en el 25% de los casos. Entonces, el aumento, como ya les decía, del número de microcalcificaciones no es a fuerzas un signo de malignidad, como en este caso en donde tenemos estas calcificaciones que son de distribución regional y observamos que de un año a otro aumenta el número, pero la morfología sigue siendo benigna. Entonces, no tenemos que llevarlas a biopsia solamente por aumento de número o aumento de tamaño. Basarnos siempre en la morfología y en la distribución. Hay diferentes artificios que nos pueden hacer pensar en calcificaciones, como el desodorante, como los tatuajes. Esta es una mama con un tatuaje y el signo del tatuaje se ve muy bien en este ejemplo. El signo del tatuaje es aquel en el que en ambas proyecciones se ven igualitas, no hay cambio en diferentes proyecciones. O bueno, cuando se aplican, eso es muy común, pasta al azar, óxido de zinc a nivel del pezón o en alguna otra parte de la piel, que únicamente limpiando bien, se desaparecen. Y esto es nada más por una crema. Entonces, ¿cómo debemos reportar las calcificaciones? Debemos decir el tamaño del grupo de calcificaciones, su extensión, medir toda la extensión lo más fidedignamente posible para ayudarle al cirujano, su localización, lateralidad, cuadrante, posición horaria, cuántos centímetros del pezón o del pectoral se encuentran, su distribución, la forma individual, haciendo énfasis en las más sospechosas y también qué hallazgos se asocian a estas. Nódulos, distorsiones, retracción, engrosamiento, todo eso lo tenemos que reportar. Y sus cambios en el tiempo. Insisto, la estabilidad no nos debe de hacer evitar una biopsia si la morfología continúa siendo sospechosa. ¿Qué tips les puedo dar? Tenemos que tener un estudio cuidadoso y sistemático de las calcificaciones. Es decir, siempre tenemos que tener primero una mastografía de alta calidad para que no se nos vaya ningún espacio sin observar. Observar primero una vista panorámica y después acercarnos o hacer zooms digitales para ir viendo que no se nos vaya ningún tipo de hallazgo, sobre todo las calcificaciones finas de baja densidad. Si encontramos alguna, sin duda tenemos que mandarlas a hacer un estudio adicional con conos de magnificación de preferencia. Cuando las identificamos, tenemos que hacer el ejercicio en nuestra mente, dónde se encuentran, en la grasa, en los conductos, en qué parte de la anatomía, histológicamente hablando. Los cambios en el tiempo, comparar con los estudios previos, y bueno, como ya les había dicho, hacer zooms o de preferencia enviar, solicitar conos de magnificación. ¿Cuándo poner BI-RADS 2? Cuando son las típicamente benignas, ya no las voy a repetir, pero estas no necesitan ningún estudio adicional porque su valor predictivo positivo es del 0%. ¿Cuándo ponemos BI-RADS 3? Cuando es un grupo, cuando son un único grupo de calcificaciones agrupadas. No tenemos nada para comparar, las podemos dejar en BI-RADS 3 y vigilar. En un contexto clínico sospechoso, es decir, que haya un nódulo palpable, que haya historia personal de cáncer o predisposición propia de cáncer, sin duda, aunque sea BI-RADS 3, se deben de llevar a biopsia. ¿Cuándo BI-RADS 4? Esto es muy importante. Ya les había dicho que las amorfas, las groseras, las finas pleomórficas y las lineales finas tienen un valor predictivo positivo de más del 13%, por lo cual no hay calcificaciones BI-RADS 4A. Todas son o BI-RADS 4B
o BI-RADS 4C. ¿Y cuándo son BI-RADS 5? Cuando ya se suman hallazgos asociados, es decir, si se asocian a nódulos, a mayor densidad, a retracción, a otro síntoma, a otro hallazgo por imagen, sí podemos poner BI-RADS 5. O cuando se juntan, se suman los valores predictivos de distribución más morfología. Es muy difícil clasificarlas cuando hay diferentes tipos de calcificaciones en el mismo sitio, pero siempre tenemos que tomar las características más sospechosas. Entonces, como conclusiones, sigue siendo un reto diferenciar entre benignas y malignas, pero tenemos que disminuir estas dudas con todas las herramientas que ya les mencioné. BI-RADS 3 siempre los debemos de pedir conos de magnificación para estar seguros de que podemos dejar en BI-RADS 3. Y recuerden, si encontramos algo que no sea típicamente benigno, lo llevamos a biopsia sin duda. Si se ven sospechosas, no importa la estabilidad, repito, disminuye el riesgo de invasión, pero no de carcinoma ductal in situ. La biopsia, de preferencia, se debe llevar a cabo por medio de estereotaxia, con biopsias asistidas por vacío y con agujas gruesas de 8 o 10 gauge. Cuando utilizamos agujas de corte de 14 gauge, siempre tenemos que mandar un control postbiopsia con una placa mastográfica que nos indique que ya las sacamos. Tenemos que disminuir la subjetividad, hacer cada vez más cosas objetivas. Esto de los conos de magnificación ayuda mucho, esto de medirlas, esto de ver la forma, para que no sea una decisión subjetiva, ¿no? Como que me late que esta sí es, como que me late que esta no es tan sospechosa, no, sino llenarnos de herramientas para hacer un diagnóstico preciso. Y tenemos que estandarizar criterios con nuestro equipo de trabajo, hacer doble lectura, siempre pedir ayuda al compañero para que todo sea en favor de un mejor diagnóstico para la paciente. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy con mucho gusto en mi correo personal en emoguel@gmail.com. Estoy para servirles. Sigan disfrutando de este curso de capacitación. Gracias.